La lluvia en Auburn siempre era especial. Era fina, insistente, y parecía disolverse en el aire, sin caer en gotas, sino envolviéndolo todo en un sudario frío y húmedo. Esa fue la lluvia que me recibió al bajar del autobús. La ciudad no parecía haber cambiado en los 3 años que llevaba fuera. Las mismas calles grises, los mismos letreros de tiendas desconchados en la calle principal, el mismo olor a limo del cercano Rio Road. Me paré en la parada del autobús, agarrando el asa de mi destartalada maleta, y pensé que tal vez no habría vuelto. Papá había muerto hacía 2 días, de repente, de un ataque al corazón. No nos habíamos hablado en los últimos 2 años. Me había ido a trabajar de enfermera a Portland, huyendo del ambiente asfixiante de casa, de los escándalos perpetuos, de los comentarios venenosos de mi hermana, del juicio silencioso de mi padre. Kimberly me llamó el martes por la mañana. «Ha muerto», dijo sin presentación en su habitual tono seco. «El funeral es el viernes a las 2. Ven si quieres». Y aquí estoy, en esta pequeña ciudad olvidada de Dios, en una húmeda tarde de abril, con el pelo mojado por la lluvia y una pesadez en el pecho. Tengo 26 años, pero me sentí como si tuviera 16 otra vez, de vuelta en Elm Street, 21. Hay 15 minutos andando desde aquí hasta nuestra casa. Podría haber llamado a un taxi, pero por alguna razón quería caminar, tal vez para retrasar el momento de conocer a mi hermana. Nuestra casa, una gran mansión victoriana de tejas ennegrecidas y suelos chirriantes, siempre me había parecido un ser vivo. Vieja, gruñona, pero bondadosa en el fondo. Mi padre la heredó de su padre, y su padre de su padre. Los Thornton eran la 4ª generación que vivía en esta casa. Empujé la verja y crujió familiarmente. El patio estaba vacío y descuidado. A mi padre nunca le había gustado el jardín, y, desde la muerte de mi madre 10 años atrás, todas las flores se habían marchitado. Solo el viejo roble se alzaba aún sobre la casa, dejando caer bellotas sobre el tejado con los vientos otoñales. La puerta se abrió sin esperar a que llamara. Por fin. Kimberly estaba en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho. A sus 31 años, aparentaba 40. Tenía la boca marcada, el pelo rojo apagado recogido en un moño apretado y unos penetrantes ojos verdes que te atravesaban. «Hola, Kim», intenté sonreír, pero me salió torcida. «No me llames así», me cortó. «Pasa, llegas tarde. El funeral es dentro de 1 hora». Entré en silencio en la casa. Olía a polvo, a libros viejos y a canela por alguna razón. Siempre había olido así desde que tenía memoria. En el salón, Dalton, el marido de Kimberly, estaba sentado en el sofá, larguirucho, con el pelo ralo y los ojos siempre desorbitados. Llevaban casados 5 años, y yo solo lo había visto un par de veces, en la boda y en las 2 cenas familiares a las que, por alguna razón, me habían invitado. «Hazel», asintió sin levantarse. «Siento mucho tu pérdida». «Lo mismo digo», respondí sin saber qué más decir. «¿Dónde está?» «En la funeraria Jenkins». Kimberly pasó junto a mí, cogiéndome del hombro. «Lo he organizado todo. La misa en San Mateo y el funeral en el cementerio de la ciudad. Papá quería que lo enterraran junto a mamá». Asentí con la cabeza. Por supuesto que lo había organizado todo. A Kimberly siempre le gustó asumir la responsabilidad y luego culpar a todos a su alrededor. «Me cambiaré y estaré lista», dije dirigiéndome a las escaleras. «Tu habitación es ahora un despacho», me detuvo mi hermana. «Ve a la habitación de invitados». Me quedé paralizada con el pie en el primer escalón. Mi habitación, la que tenía el papel pintado de azul y vistas al roble, ya no era mía. Por supuesto, debería habérmelo esperado, pero aún así sentí una punzada de resentimiento. «Vale». Me di la vuelta y me dirigí a la habitación de invitados que había al final del pasillo. Era pequeña e impersonal. Paredes beige, una colcha marrón sobre una cama individual, una mesilla de noche con una lámpara. Tiré la maleta al suelo y me senté en la cama, sintiendo que se me saltaban las lágrimas. No por mi padre. Nuestra relación se había regido durante mucho tiempo por la frialdad mutua, sino por la extraña sensación de que me habían borrado de esta casa, de la historia familiar. El funeral fue confuso.
El predicador habló de la vida eterna. Los vecinos y algunos amigos de mi padre se acercaron a Kimberly y a mí, nos estrecharon la mano y nos dieron el pésame de rigor. Kimberly se mantuvo erguida, con cara de piedra. La vi apretar la mano de Dalton con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras bajaban el ataúd, llovía con más fuerza que por la mañana. Las gotas golpeaban los paraguas negros, convirtiendo el cementerio en un mar de cúpulas negras. Me quedé de pie sin paraguas, dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas de mi cara. No es que llorara mucho, más bien lloraba lo que nunca había habido entre mi padre y yo. La comprensión, la cercanía, el apoyo, todo eso permanecía en el reino de lo insatisfecho. Después del cementerio, todos volvimos a nuestra casa. La señora Wilcox, una vecina, trajo una cazuela, otra persona trajo tarta de manzana. La gente hablaba en voz baja, bebiendo té o whisky de las existencias de mi padre. Me senté en un rincón del salón, observando las maneras seguras de Kimberly, ofreciendo bocadillos, mostrándoles dónde estaba el baño, aceptando condolencias con una leve pero apropiada tristeza en el rostro. Siempre sabía cómo interpretar los papeles. A las 6 de la tarde todo el mundo se había dispersado y solo quedábamos nosotros tres: Dalton, Kimberly y yo. Él subió directamente, alegando dolor de cabeza, y mi hermana y yo recogimos en silencio los platos de la cocina. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó sin mirarme. «No lo sé. Tengo que ordenar las cosas de mi padre, resolver los trámites». Puse un plato en el lavavajillas. «Estoy 15 días de vacaciones». «2 días estará bien», dijo Kimberly. «Ya me encargo yo». Me volví hacia ella. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no tienes nada que hacer aquí». Me miró por fin, y pude ver la familiar frialdad en sus ojos. «Te fuiste hace 3 años, dejando atrás a tu padre. No tiene sentido que ahora te hagas la buena hija». Yo no le dejé, simplemente empecé mi propia vida. Y por si lo has olvidado, prácticamente me echó cuando me negué a estudiar derecho como él quería. «Pobre Hazel». La voz de Kimberly estaba impregnada de veneno. «Siempre víctima de las circunstancias. ¿Sabes lo que pienso? Que huiste porque es más fácil. Siempre has sido débil». Sentí que la ira me invadía por dentro, una vieja y conocida reacción a los arrebatos de mi hermana. «¿Sabes qué, Kim? No voy a poner excusas por ti. No por nada. Ese también era mi padre y tengo derecho a estar en esta casa el tiempo que crea conveniente». Sonrió. «Esta casa es mía ahora. He cuidado de mi padre los últimos años, he pagado las reparaciones del tejado y la nueva caldera. A diferencia de ti, yo he estado aquí, y sí, puedes estar tranquila. Mi padre me dejó la casa a mí». «¿Está tan seguro de eso?», pregunté, sintiendo que el pulso me latía con fuerza en las sienes. «Absolutamente». Se limpió las manos con la toalla y la colgó del gancho, pulcra como siempre. «Papá siempre decía que la casa debía quedar en familia, y ahora hasta tienes otro apellido». Eso fue un golpe bajo. Había conservado mi apellido de soltera tras un breve matrimonio fallido, pero Kimberly no podía dejar pasar la oportunidad de tomarme el pelo. «Además», continuó, «no necesitas una casa, tienes un trabajo en Portland, un piso allí. Dalton y yo estamos aquí, haciendo negocios en Auburn. Tiene sentido». «¿Qué negocios?», me reí entre dientes. «Lo último que supe fue que la tienda de Dalton quebró, y tú trabajas en un banco como dependienta». El rostro de Kimberly se contorsionó de rabia. «No hables así de mi marido. Es un empresario con talento, solo ha tenido mala suerte. Y ahora tendremos la oportunidad de empezar de nuevo, sin pagar alquiler, en nuestra propia casa». «¿Así que ya estás compartiendo la piel de un oso sin matar?», negué con la cabeza. «Típico de ti, Kim. Esta casa es mía, y tú estarás en la beneficencia», gritó con la voz entrecortada. «Cobrarás tu miseria del seguro de papá y volverás a tu aburrida vida de enfermera cambiando botes de ancianos». Miré a mi hermana y vi cómo años de resentimiento y celos habían distorsionado su otrora bello rostro. Kimberly siempre había sentido celos de mi padre, aunque en realidad era igual de frío con nosotras dos, solo que de distinta manera. «¿Sabes qué?», dije con calma. «No discutamos por la tumba de mi padre. Un abogado leerá el testamento y conoceremos su voluntad. Mientras tanto, me quedaré aquí, te guste o no». Kimberly me fulminó con la mirada. «Lo que tú digas,
pero no te pongas demasiado cómoda. Alan Pierce leerá el testamento pasado mañana a las 11 de la mañana. Entonces todo quedará claro. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con los platos sucios y una sensación de pesadez en el pecho. Alan Pierce era el antiguo abogado de mi padre. Me acordaba de él, canoso, con una barba cuidada y ojos atentos detrás de las gafas. Siempre me pareció un hombre amable, y era él quien decidiría nuestro destino dentro de 2 días, el mío y el de Kimberly, aunque mi padre ya lo había decidido, con su última voluntad, sellada en un sobre. Suspiré y seguí guardando los platos. Empezó a llover de nuevo al otro lado de la ventana, y la casa estaba en un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pie del salón. Me desperté con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Durante unos minutos me quedé tumbado, mirando al techo de la habitación de invitados, intentando darme cuenta de dónde estaba. La tenue luz de la mañana apenas se filtraba a través de las cortinas. El reloj marcaba las 7 de la mañana. La casa estaba silenciosa por la mañana, ese silencio especial, casi palpable, de las casas antiguas, cuando hasta las paredes parecen respirar historia. Sabía que Kimberly y Dalton aún dormían. Mi hermana nunca se levantaba antes de las 9, y su marido parecía preferir pasar la mitad del día en la cama. Me vestí en silencio y bajé a la cocina. Abrí la nevera, casi vacía, solo leche, unos huevos y las sobras de la comida conmemorativa de la noche anterior. Mi padre nunca había sido un gran cocinero. Prefería comer alimentos precocinados o cenar en donas, en la calle principal. Me pregunto quién le compraba comida en los últimos años. ¿Kimberly? Lo dudo. Más bien la señora Wilcox, la bondadosa vecina que siempre había tratado a su padre con cierta consideración especial. Me preparé una taza de café cargado y me senté junto a la ventana, mirando el jardín húmedo. Faltaba un día entero para la lectura del testamento y decidí dedicarlo a ordenar las cosas de mi padre. No es que me interesaran mucho sus posesiones. Solo quería algo que me mantuviera las manos y la cabeza ocupadas para no tener que pensar en mi pelea de anoche con Kimberly. El despacho de mi padre estaba en la 2ª planta, una pequeña habitación con estanterías que iban del suelo al techo, un enorme escritorio y una silla de cuero con los reposabrazos desgastados. Olía a tabaco, aunque mi padre había dejado de fumar hacía 15 años, cuando le diagnosticaron un enfisema en fase inicial. Al parecer, el olor estaba incrustado en la tapicería, en los libros viejos, en las pesadas cortinas. Recorrí con los dedos los lomos de los libros, en su mayoría jurídicos, algunos volúmenes de historia de Estados Unidos y un destartalado volumen de Dickens. Papá había sido abogado hasta que se jubiló hace 5 años. No tenía mucho éxito, pero era respetado en Auburn. A menudo aceptaba casos gratis si veía que el cliente realmente no podía pagar. Empecé por el escritorio. El primer cajón estaba lleno de material de oficina. Clips, lápices, blocs de notas con el logotipo del bufete Thornton & Associates, aunque mi padre nunca había tenido socios. El segundo contenía facturas, recibos, extractos bancarios, todo ordenado en carpetas. El tercer cajón estaba cerrado con llave. No encontré la llave enseguida. Estaba pegada con cinta adhesiva en la parte inferior del tablero del escritorio. A mi padre siempre le gustaron estos trucos de detective. La cerradura cedió con dificultad. Las bisagras crujieron y el cajón se abrió, revelando una pila de carpetas etiquetadas como «personal». La primera carpeta contenía las escrituras de la casa, una antigua escritura de su abuelo, pólizas de seguros, presupuestos de reparaciones. La segunda eran informes médicos. Los hojeé y me quedé helada cuando vi el diagnóstico en el último informe, fechado el mes pasado. Adenocarcinoma pancreático. Estadio 4. Cáncer. Papá tenía un cáncer terminal y no nos dijo nada. Ni a mí, ni siquiera a Kimberly, que vivía en la misma ciudad. Típico de él siempre guardarse las cosas, nunca mostrar debilidad. En la tercera carpeta encontré fotos antiguas, mamá en su juventud, sonriendo, con el pelo oscuro suelto y un vestido de verano. El padre está a su lado, también sonriente, lo que ya de por sí es raro. La inscripción del reverso dice: Violet y Hugh, junio de 1987. Se conocieron en el 86, se casaron en el 87. Yo nací en el 89.
La siguiente foto me hizo fruncir el ceño. Una niña de unos 5 años, con coletas rojas, en un columpio. El pie de foto decía, Kimberly, 5 años. Pero algo no cuadraba. Según la historia familiar, los padres se conocieron en el 86. Si esta foto es de hace 5 años, entonces Kimberly nació en el 81 o 82, unos años antes de que sus padres se conocieran. Continué revisando las fotos, y mi confusión no hacía más que crecer. Hay una mamá con un bebé en brazos, aparentemente yo. Y de pie junto a ella hay una niña de unos 7 u 8 años, claramente Kimberly. De nuevo, las fechas son inconsistentes. En el fondo del cajón, encontré un sobre raído marcado Violet. Dentro había varias cartas, de mi madre a mi padre, a juzgar por la letra. Desdoblé la primera, fechada en agosto del 86. Querido Hugh, me alegro mucho de que nos volviéramos a ver ayer. Tu amabilidad con Kimberly me llegó al alma. Pocos hombres están dispuestos a aceptar a una mujer con un hijo de otro. Releí la carta 2 veces, sintiendo que el suelo se me iba de debajo de los pies. Kimberly no era hija de nuestro padre. Era hija de mamá de una relación anterior. Papá la había adoptado cuando se casó con mamá. Eso explicaba muchas cosas. La tensa relación entre papá y Kimberly, el distanciamiento de él, los celos constantes de ella. Pero, ¿por qué lo ocultaban? ¿Por qué nadie hablaba de ello directamente? Siempre había habido demasiadas insinuaciones en nuestra familia, demasiados secretos. Seguí leyendo las cartas y, poco a poco, la historia se fue aclarando. Mamá era muy joven cuando se quedó embarazada de Kimberly. Solo tenía 19 años. El padre del bebé, un tal Víctor, la había abandonado cuando se enteró de que estaba embarazada. Crió a su hija sola hasta que conoció a mi padre. Él se enamoró de mamá y aceptó adoptar a Kimberly, dándole su apellido. La última carta estaba fechada poco antes de la muerte de mamá. Murió de un aneurisma cerebral, de repente, cuando yo tenía 16 años y Kimberly 21. Hugh, sé que siempre lo has pasado mal con Kimberly. Es testaruda y obstinada, como su verdadero padre, pero en el fondo es una buena chica. Por favor, no la dejes cuando me haya ido. Las dos sois mi familia y quiero que os cuidéis mutuamente. Dejé las cartas a un lado con el corazón encogido. Su padre no había abandonado a Kimberly. Le había pagado la matrícula de la universidad y le había ayudado a pagar la entrada del piso que alquilaba con Dalton. Pero nunca hubo verdadera intimidad entre ellos. En la última carpeta encontré otra sorpresa. Documentos financieros relacionados con Kimberly y Dalton. Resultaba que en los últimos 3 años, mi padre les había prestado un total de casi $70,000, una suma enorme para un hombre que vivía de una pensión. El dinero se utilizó para hacer crecer el negocio de Dalton. Primero fue una tienda de artículos deportivos, luego un concesionario de coches usados y después un servicio de reparto de comida a domicilio. Todos los negocios quebraron rápidamente, pero Kimberly siguió pidiendo dinero. El último documento databa de hacía apenas un mes, una solicitud de préstamo sobre la casa. Su padre se había negado a firmarlo a pesar de las presiones de Kimberly. En el margen, su mano había escrito: «Basta, los Thornton no hipotecan su casa». Me senté allí, rodeada de esos documentos, fotos, cartas, y pude sentir cómo crecía la ira en mi interior. Kimberly había manipulado a mi padre durante años, sacándole dinero para su inútil marido, y ahora intentaba echarme de la casa, alegando que era suya por derecho. La puerta del estudio se abrió tan de repente que me sobresalté. «¿Qué haces aquí?» Kimberly estaba en el umbral, ya vestida, con el pelo húmedo por la ducha. «Ordenando las cosas de mi padre», respondí, cubriendo instintivamente la carpeta de cartas con la mano. Su mirada se posó en los papeles y su rostro cambió. «No tienes derecho a revisar sus papeles. Es una invasión de la intimidad». «Está muerto, Kim. Alguien tiene que revisar sus archivos». Intenté hablar con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Y parecía que tenía algo que ocultar. O mejor dicho, los dos. Se puso pálida. «¿De qué estás hablando?» «De que no eres hija de nuestro padre», dije sin rodeos. «Y que Dalton y tú le habéis sacado mucho dinero en los últimos años». Kimberly se quedó paralizada como si la hubieran golpeado.
Luego entró lentamente en el estudio y cerró la puerta tras de sí. No era tu secreto contarlo, dijo en voz baja, pero con una furia que me incomodó. ¿De quién era? Mamá está muerta, papá también, solo quedamos nosotros, y creo que ya es hora de dejarnos de mentiras e insinuaciones. Kimberly se hundió en la silla frente a mí, de repente 10 años mayor. Siempre lo supe, dijo tras una larga pausa. Mamá me lo dijo cuando tenía 13 años, pero me pidió que no se lo contara a nadie. Temía que la gente nos mirara de otra manera si se enteraban de que tú y yo teníamos padres diferentes. Pero, ¿por qué seguir guardando ese secreto después de muerta? Negué con la cabeza. No tiene sentido. Porque Hugh no es mi padre. Lo dijo con tanta amargura que me estremecí. Nunca me trató como a su propia hija. Siempre mantuvo las distancias. Siempre te prefirió a ti. Eso no es cierto, Kim. Era igual de frío con las dos, solo lo mostraba de diferentes maneras. No lo entiendes, saltó de su silla. Eras de su sangre. Estaba orgulloso de ti, incluso cuando fuiste contra su voluntad y no te hiciste abogado. Y de mí. Siempre fui una carga para él, un recuerdo del pasado de Violet que prefería olvidar. Había algo de verdad en lo que decía, y me hizo sentir una punzada de culpabilidad. ¿Y el dinero? Pregunté en voz baja. ¿Todos esos préstamos para Dalton? Kimberly cruzó los brazos sobre el pecho como si se defendiera. Dalton tenía talento, solo tenía mala suerte. Todas sus ideas eran buenas, solo que las circunstancias no estaban a su favor. $70,000, Kim. Tu padre te dio $70,000. Era una inversión. Íbamos a devolverlo todo con intereses cuando el negocio diera beneficios. Y cuando te diste cuenta de que la siguiente aventura de Dalton estaba fracasando, decidiste pedirle a tu padre que hipotecara la casa. Sacudí la cabeza. Eso está fuera de lugar. No lo entiendes, volvió a decir, pero sin el mismo fervor. Estábamos al borde de la quiebra. Los acreedores llamaban todos los días. Necesitábamos dinero. ¿Y tú pensabas que era seguro hipotecar la casa familiar? ¿La que mi padre heredó de su padre y su padre de su padre para tus aventuras? Kimberly se quedó en silencio, mirando por la ventana. La lluvia se había intensificado y las gotas repiqueteaban contra el cristal, proporcionando un extraño acompañamiento a nuestra conversación. «Sabes», dije tras una pausa, «creo que tu padre te quería a su manera, solo que no sabía cómo demostrarlo, y realmente intentó ayudaros a Dalton y a ti hasta que se dio cuenta de que solo le estabais utilizando. No te atrevas a decirme cómo se sentía Hugh». Se enfureció de nuevo. «Te fuiste, dejándole atrás, y yo estuve a su lado, le visitaba cada semana. Lo llevé al médico cuando estaba enfermo». «¿Enfermo?» Recogí el informe médico. «¿Sabías que tenía cáncer?» Se quedó helada. «¿Qué?» «Cáncer de páncreas, estadio 4. Se lo diagnosticaron hace 2 meses, ¿no te lo dijo?» Kimberly se puso aún más pálida, si eso era posible. «No», dijo que tenía problemas estomacales, que los médicos le habían recetado una dieta y medicación. Se estaba muriendo, Kim, y aparentemente no quería que ninguno de nosotros lo supiera. Nos sentamos en silencio, digiriendo esta información. Papá ocultaba su enfermedad como tantas otras cosas en su vida. Prefería irse en silencio, sin cargar a nadie con sus problemas. «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó Kimberly tras una larga pausa. «Si va para ti». «No lo sé», respondí con sinceridad. «No voy a volver a mudarme a Auburn. Mi vida está en Portland». «¿Vas a venderlo?». Había preocupación en su voz. «Tal vez», me encogí de hombros. «O alquilarla. Aún no lo he decidido». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la lluvia. «Esta casa significa mucho para mí», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, siempre ha sido mi hogar, el único hogar de verdad». Miré su espalda tensa, con el pelo rojo recogido en un moño apretado, y pensé en lo extraña que era la vida. Kimberly y yo crecimos en la misma casa, con los mismos padres, pero vivíamos en mundos paralelos, viendo los mismos acontecimientos de formas completamente distintas. «Bueno», dije volviendo a guardar los papeles en sus carpetas, «mañana conoceremos el testamento de mi padre, y actuaremos en consecuencia». Kimberly asintió sin volverse. Salí del despacho dejándola sola con la lluvia y sus pensamientos. La mañana siguiente fue igual de gris y lluviosa.
Kimberly, Dalton y yo desayunamos en la cocina en silencio, evitando mirarnos. La conversación de ayer había cambiado algo entre nosotros. No nos había acercado, pero al menos había derribado el muro de fingimiento. A las 10:30 nos montamos en el coche de Kimberly, un Ford azul oscuro que había visto días mejores, y nos dirigimos a la oficina de Alan Pierce. Estaba en un viejo edificio de ladrillo de Main Street, entre la farmacia y la tienda de telas. La recepcionista, una mujer mayor de rostro afable, nos hizo pasar al despacho. Alan Pierce no había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. La misma barba canosa y cuidada, las mismas gafas de montura fina, la misma mirada atenta. Se levantó de la mesa cuando entramos y nos estrechó la mano a todos. «Señorita Thornton, señora Haywood, señor Haywood», nos saludó con la cabeza. «Por favor, tomen asiento». Nos acomodamos en los sillones de cuero frente a su escritorio. Kimberly se sentó derecha, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro tenso. Dalton se agitaba, claramente incómodo. Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía en la garganta. «Estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de Hugh Edward Thornton», comenzó el abogado en tono formal, sacando un sobre de un cajón del escritorio. El documento fue redactado y firmado en presencia de testigos hace 3 meses. Hace 3 meses, poco después de que diagnosticaran la enfermedad a mi padre. Sabía que se moría y había puesto sus asuntos en orden. Alan Pierce se puso las gafas y empezó a leer. «Yo, Hugh Edward Thornton, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, hago por la presente mi última voluntad y testamento sobre la disposición de mis bienes a mi muerte». Siguió la redacción legal estándar. Miré a Kimberly. Estaba sentada con los dientes apretados y la cara congelada. Dalton daba golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. «A mi hija Kimberly Ann Haywood, de soltera Thornton, le dejo la suma de $20,000, así como todas las joyas que pertenecieron a su madre, Violet Thornton, según la lista adjunta». Kimberly se estremeció al oír la cifra. 20,000 no era mucho, sobre todo comparado con el valor de la casa. Dalton le apretó la mano, pero ella no respondió a su gesto. «A mi hija Hazel May Thornton le dejo mi casa en el número 21 de la calle Elm, en Auburn, con todas las propiedades que hay en ella y que no se hayan indicado por separado en este testamento». Oí a Kimberly tomar aire bruscamente. Su rostro se contorsionó de ira y frustración. Dalton palideció. «Así como el dinero que quede en mis cuentas una vez pagadas todas las deudas y los gastos del funeral». El abogado siguió leyendo, pero Kimberly ya no escuchaba. Se levantó de la silla de un salto. «¡Esto no es justo!», gritó. «Él no podía hacer esto». «Kimberly, por favor, siéntate». La voz de Alan Pierce era tranquila pero firme. «Aún no he terminado de leer el testamento». Mi hermana estaba de pie con los puños cerrados y la cara roja de ira. Dalton le tiró de la manga y ella se hundió de mala gana en su silla, mirándome fijamente. «Vamos, señor Pierce», dije, intentando mantener la calma, aunque todo me daba vueltas por dentro. No esperaba que mi padre me dejara la casa. Pensé que preferiría venderla y repartir el dinero entre Kimberly y yo, o al menos dejárnosla para compartir. El abogado tosió y continuó. «Sin embargo, el traspaso de la casa a mi hija Hazel May Thornton está sujeto a la siguiente condición. En el plazo de 1 año a partir de mi muerte, una parte de la casa, a saber, el anexo con entrada independiente por el lado del jardín, se convertirá en una pequeña clínica médica para los residentes de Auburn con bajos ingresos. Para ello reservo $50,000 adicionales de mi póliza de seguros». Me quedé helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Una clínica? ¿En nuestra casa? En realidad lo habíamos hablado con mi padre, pero de eso hacía ya tanto tiempo. Yo tenía 18 años y acababa de entrar en la facultad de medicina. Nos sentamos en el jardín una cálida tarde de verano y yo, llena de idealismo juvenil, hablé de mi sueño: abrir una pequeña clínica gratuita para quienes no pueden permitirse un seguro médico. Mi padre escuchó con inusitado interés, hizo preguntas, y luego, cuando terminé, se limitó a decir: «Es una buena idea, Hayes. Quizá algún día». Pensé que se había olvidado de esa conversación, pero aparentemente no lo había hecho.
Le encargo a mi albacea, Alan Pierce, que se encargue de hacer cumplir esta condición. Si la clínica no se abre en el plazo especificado, la casa se venderá y los beneficios se dividirán a partes iguales entre mis hijas. Kimberly se enderezó en su silla con un destello de esperanza en el rostro. Si no cumplía la condición de mi padre, ella seguiría recibiendo su parte. Como prueba de la seriedad de esta condición, dejo una carta detallando mis motivos para ser entregada a mi hija Hazel después de la lectura de este testamento. Alan Pierce sacó un sobre cerrado más pequeño del mismo sobre y lo colocó sobre la mesa frente a mí. Mi nombre estaba escrito con la familiar letra angulosa de mi padre. Esto completa la disposición de mi patrimonio. Firmado y atestiguado en presencia de testigos, Hugh Edward Thornton. Se hizo el silencio en el despacho, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Me quedé mirando el sobre, dudando si cogerlo o no. Kimberly seguía sentada, con la mirada fija en un punto. «Hay algunas formalidades más que debemos resolver», dijo por fin Alan Pierce. «Debo obtener un acuerdo formal de usted, señorita Thornton, para aceptar la herencia en estos términos. Y usted, señora Haywood, tendrá que firmar algunos documentos para recibir su parte». «Me niego a aceptar este testamento», arremetió de repente Kimberly. «Es injusto y está hecho bajo la influencia de la enfermedad». Hugh no estaba en sus cabales cuando lo escribió. Alan Pierce se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Señora Haywood, el testamento está legalmente redactado en presencia de 2 testigos que confirmarán que su padre estaba plenamente consciente y actuaba voluntariamente. Por supuesto, tiene derecho a impugnarlo ante los tribunales, pero debo advertirle de que las posibilidades de éxito en tal caso son mínimas. Todo es culpa suya». Kimberly se volvió hacia mí y pude ver el odio en sus ojos. «Siempre fuiste su favorita, incluso cuando te fuiste y le abandonaste. Él seguía queriéndote más». «Kimberly, basta», dijo Dalton en voz baja, poniéndole la mano en el hombro. «No me digas lo que tengo que hacer». Se sacudió la mano. «Todo es por tu culpa. Tus estúpidos planes de negocio, tus interminables, esta vez funcionará. Lo hemos perdido todo por tu culpa». Dalton se puso pálido y retrocedió como si ella le hubiera pegado. «Señor Haywood, por favor», intervino el abogado. «No convirtamos esto en una escena familiar. Les sugiero que lo piensen con calma. Podemos vernos mañana o pasado mañana, cuando las emociones se hayan calmado un poco». «No hay mañana», le cortó Kimberly poniéndose en pie. «Voy a contratar a un abogado, un buen abogado, y vamos a impugnar ese testamento». Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Dalton la siguió, lanzándome una mirada de disculpa. «Espera», me levanté yo también. «Kim, hablemos». Se dio la vuelta y pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, algo que no había visto probablemente desde que era adolescente. «¿De qué hay que hablar?» «Tienes la casa. Has ganado. Felicidades». Y salió dando un portazo que hizo sonar los armarios. Me hundí en la silla, completamente desolado. «Ya se calmará», dijo Alan Pierce tras una pausa. «La ira es una reacción natural ante la pérdida y la decepción». Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. «Coge la carta», me acercó el sobre. «Tu padre realmente quería que la leyeras». Cogí el sobre y lo metí en mi bolso. «Señor Pierce, dígame, ¿sabía usted lo de la enfermedad de su padre? ¿El cáncer?» El abogado dudó un momento y luego asintió. «Sí, me lo dijo cuando vino a cambiar su testamento. Dijo que los médicos le daban de 3 a 6 meses. No quería cargar a nadie con su enfermedad, ni a ti ni a tu hermana». «Típico de él», sonreí con tristeza. «Siempre guardándose las cosas para sí». «Era un hombre complicado», asintió Alan, «pero en el fondo era un hombre bueno y estaba muy orgulloso de ti». «¿De mí?», lo miré incrédula. «Nunca me lo había dicho». «Me dijo que te habías hecho enfermera, que trabajabas en el hospital de Portland. Dijo que siempre te habías preocupado por los demás, incluso de niña. Creo que por eso te dejó la casa con la condición de que abrieras una clínica. Era su forma de apoyar tu vocación. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta.
Mi padre nunca me había dicho nada parecido. Lo único que le había oído decir era un comentario discreto sobre el hecho de que la enfermería no era la profesión más prestigiosa y que yo podía hacer algo mejor con mis habilidades. ¿Qué vas a hacer con la casa y el estado del testamento?, preguntó Alan Pierce, interrumpiendo mis pensamientos. No lo sé, respondí con sinceridad. Mi vida está en Portland. Tengo un trabajo allí, amigos. No pienso volver a Auburn. Tienes un año para pensártelo, me recordó. Si decides vender la casa, puedo ayudarte con la parte legal. Le di las gracias y salí del despacho con el corazón encogido. La lluvia se intensificó y caminé por las calles de Auburn sin paraguas, dejando que las gotas se mezclaran con las lágrimas de mi cara. Kimberly y Dalton no estaban en casa cuando regresé. Tampoco estaban sus cosas. Obviamente habían decidido no vivir bajo el mismo techo que yo. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con la conocida y afilada letra de mi hermana. Nos hemos ido. No intente ponerse en contacto con nosotros. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Arrugué la nota y la tiré a la papelera. Típico de Kimberly llevar siempre los conflictos al extremo. La casa parecía extrañamente vacía y silenciosa. Vagué de una habitación a otra, tocando objetos familiares de mi infancia. El viejo reloj del salón, que siempre marcaba las 5 pasadas de la hora, el desgastado sillón de cuero donde a mi padre le gustaba leer el periódico, las fotografías de las paredes, que captaban momentos de un pasado que ahora me parecía ajeno. Al final volví a la habitación de invitados y saqué la carta de mi padre del bolso. El sobre era grueso, de papel caro, con mi nombre escrito en tinta negra. Lo abrí con cuidado y desdoblé unas páginas escritas con una letra familiar y angulosa. Querida Hazel, si estás leyendo esta carta, significa que ya no vivo y que Alan ha leído mi testamento. Espero que no estés demasiado sorprendida o disgustada por mi decisión de dejarte la casa con la condición de que abra una clínica. Nunca he sido un buen padre, ni para ti ni para Kimberly. Tras la muerte de Violet, me encerré en mí mismo, sin saber cómo manejar a mis 2 hijas adolescentes. Sobre todo Kimberly, que siempre me recordaba que yo no era su verdadero padre, aunque nunca lo dijéramos explícitamente. Sé que piensas que soy frío y distante. Tal vez lo sea, pero siempre te he querido y he estado orgulloso de ti, aunque no supiera cómo demostrártelo. Cuando decidiste ser enfermera en lugar de abogada, me decepcionaste, no porque no me pareciera una profesión digna, sino porque temía que no desarrollaras todo tu potencial. Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba equivocada. Has encontrado tu vocación, ayudar a la gente, y lo haces con el tipo de compasión y dedicación que siempre me ha faltado. ¿Recuerdas nuestra conversación en el jardín cuando tenías 18 años? Hablabas de tu sueño de abrir una pequeña clínica para los que no podían pagar la atención médica. Te escuchaba y pensaba que te parecías tanto a tu madre. Tenía el mismo gran corazón y el mismo impulso para hacer del mundo un lugar mejor. Cuando me enteré de mi diagnóstico, cáncer de páncreas, estadio 4, sin posibilidad de recuperación, pensé mucho en mi vida, en lo que dejaría atrás. Y me di cuenta de que de lo único de lo que puedo estar orgulloso es de ti y de Kimberly, mis hijas, aunque una de vosotras no esté emparentada conmigo por sangre. Cambié mi testamento para dejaros la casa con la condición de que abrierais una clínica. Es mi forma de apoyar tu sueño y quizá de redimirme por años de frialdad e incomprensión. Sé que esta condición puede resultarte pesada. Quizá abandonaste la idea hace tiempo y no quieres volver a Auburn. Si es así, siempre puedes vender la casa y repartir el dinero con Kimberly. No te juzgaré por ello. Estoy orgulloso de ti, Hazel. Siempre lo he estado. Con cariño, tu padre. Releí la carta una y otra vez hasta que las líneas empezaron a desdibujarse ante mis ojos de tanto llorar. Todos estos años había pensado que mi padre estaba decepcionado conmigo, que me consideraba una fracasada por no seguir sus pasos. Resulta que estaba orgulloso de mí. Orgulloso, pero no sabía cómo demostrarlo. Y ahora me dejó una casa con una condición que me llevaría de vuelta a mi sueño de juventud. Una clínica para residentes de Auburn con bajos ingresos, una idea de la que casi me había olvidado en el ajetreo de la vida cotidiana, pero que una vez había sido tan importante para mí. ¿Podría haberlo hecho? ¿Dejar mi trabajo en Portland?
¿Volver a la ciudad que tanto deseaba abandonar y empezar de cero? Parecía una locura, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era lo correcto. Trabajar como enfermera en un hospital de una gran ciudad nunca me había producido plena satisfacción. Demasiada burocracia, demasiado poco tiempo para atender realmente a los pacientes. Pero aquí, en mi pequeña clínica, podía ayudar de verdad a la gente, estar cerca de ellos, ver los resultados de mi trabajo. Salí al jardín, a pesar de la lluvia. El viejo roble aún se alzaba sobre la casa, sus poderosas ramas la protegían de las inclemencias del tiempo. Me paré bajo él, como hacía de niña cuando quería estar sola y pensar. La decisión surgió de forma natural, como si siempre hubiera estado dentro de mí, esperando el momento oportuno. Voy a quedarme en Auburn. Voy a abrir una clínica como mi padre quería, como yo quise una vez,